Muy buenos días, me siento muy contento de estar aquí, de reencontrarme y de encontrarme a muchos amigos de muchos años. Ciertamente, como dijera el diputado Estefan, uno de los amigos de más tiempo es él. En 1982, él era el secretario particular de mi papá. Yo tenía efectivamente 13 años. Y a mi papá le parecía que Estefan era brillante, talentoso, simpático. Y yo también. Pero le tenía más cariño a Estefan. Cariño que se fue ganando con el tiempo. La última vez que comimos en familia, mi papá le tiene a Charbel un aprecio filial. Éramos los 4 hijos. Mi papá nos trata siempre, o nos trataba entonces como hijos de familia. Invitamos todos a comer a Charbel. Llegó la cuenta. Pues mi papá hizo correctamente el esfuerzo de pagarla y de invitar a sus hijos que lo estábamos acompañando. Y Charbel hizo un escándalo que llamó la atención en todo el restaurante, diciendo que él nunca había dejado que su papá pagara una cuenta. Desde entonces no hemos vuelto a invitar a Charbel y mi papá no ha vuelto a pagar una cuenta. Me siento igualmente contento de conocer a quienes hemos caminado juntos de veras ya por muchos años en diferentes trincheras. Muchos de quienes aquí están hemos tenido la fortuna, para mí, de vida, de ser amigos, de encontrarnos en la construcción de consensos, de encontrarnos en contextos muy difíciles que ha enfrentado la economía y el país en distintas circunstancias, y de encontrar siempre el apoyo y la simpatía, el acompañamiento de esta bancada, no ahorita, muchos de ustedes han sido integrantes ya de varias legislaturas, y ha tocado construir en abono y en beneficio del país consensos que siempre contaron con la simpatía, con el apoyo responsable, anteponiendo los intereses del país, muchas veces a los intereses del partido, siempre en ánimo de construir en favor de lo que más convenía a México. Preparé una presentación y tocaré algunos de los puntos que dice Estefan. Me siento muy contento, además, de sentirme bajo la sombra protectora del coordinador Camacho. Por cierto, coordinador, ayer me pareció que tu intervención fue brillante, articulada, elocuente. Y estar acompañado por una paisana a la que quiero, a la que respeto, a la que veo siempre con gran admiración, siempre preocupado de que no me regañe de alguna omisión en el presupuesto. Vamos a ser muy cuidadosos en los temas que sabemos que le interesan. Muchísimas gracias por acompañarme acá y por golpearme, Claudia, ¿no? Y muy contento, además, de que esté entre nosotros quien habrá de presidir los trabajos de la Cámara. Nos ha tocado hacer equipo exactamente en la misma mancuerna en el pasado, y eso debía darle una gran tranquilidad al país. La conducción serena, talentosa del prócer Jorge Carlos Ramírez Marín asegura que en el siempre difícil paso sí saben que la buena mano del prócer pasa por haber sido funcionario hacendario, de ahí viene su sensibilidad. Si empezamos en la siguiente, cuesta a veces trabajo explicar, para ponderar cómo evoluciona la economía, ayuda siempre entender el contexto. Y el contexto de la economía mexicana ha sido un contexto complicado, ha sido un contexto difícil. Desde alguna óptica hemos tenido el marcador en contra. Busqué mucho, ayer presenté el ejemplo y hoy espero ilustrarlo de mejor manera. Me tuve que ir mucho tiempo para atrás para que el ejemplo no generara ninguna controversia, para que no tuviéramos que recordar el reciente partido de los Pumas contra los Monarcas, o para que no tuviéramos que pasar por algunos otros episodios complicados. En la temporada de 1975-76 ascienden los Tigres por primera vez a Primera División. No se esperaba de ese equipo mucho, tenía un contexto complicado. Venía apenas llegando a la Primera División, solamente uno de quienes integraban ese equipo ya en Primera lo había integrado en la Segunda. Tuvo un camino complicado hacia la final, pasó por los Pumas, pasó por el América y acabó ganándole ambos. Pero lo interesante un poco el resultado, y por lo que viene al caso, yo creo, la metáfora en términos de la economía, es que llega a la final
después de venir perdiendo 2-0 en el partido de ida. Y un poco lo que pasó en ese partido se aprecia en el siguiente video. Manzotti. Desde alguna perspectiva, a la economía mexicana le ha pasado un poco lo mismo en estos 4 años. Empieza la administración y empieza a enfrentar un contexto adverso. Empieza el partido con muchos goles en contra. Y ubico cada uno de esas circunstancias que nos ponen en desventaja. Acá en la Cámara hay una gran sensibilidad, habremos de ver criterios de política económica muy pronto, habrá de acompañar al paquete, y cada vez que vemos los criterios de política económica nos concentramos en un número bastante reducido de variables, porque son esas variables las que le dan anclaje al paquete económico para el siguiente año. Y si vemos cada una de esas variables y su evolución respecto al pasado reciente, nos damos cuenta cómo esto ha implicado, para efectos de la economía mexicana, enfrentar el partido con un marcador adverso. Tan temprano como el 2003, la plataforma petrolera era de 3.4 millones de barriles diarios. De entonces para acá, esta ha venido cayendo. En el 2012 era de 2.5, en el 2016 de 2.1 y este año habrá de ser de 1.9. Una caída permanente en la plataforma por razones geológicas y por razones de una dificultad estructural de hacerle llegar a Pemex y al país inversión y tecnología que nos permitiera revertir esa tendencia. Desde el punto de vista, de nuevo, del marcador, claramente adverso, si tomamos en consideración la importancia de la plataforma petrolera, no solamente en la economía del país, sino y de manera muy destacada en nuestras finanzas públicas. El precio del petróleo, tan temprano como 2008, $133 por barril. En el 2012, 102 en promedio. En el 2016, 36 en promedio, habiendo alcanzado $18 en febrero de ese año. Y este año se ha estabilizado en la vecindad de 42, una recuperación importante respecto al 18 que vimos, pero si nos vamos para atrás, no solo al 2012, incluso al 2014, la pérdida en el precio ha sido superior al 60%, de nuevo moviéndose en contra de lo que hubiese interesado a la economía mexicana y a la capacidad de que el sector energético nos diera aliento y apoyo. La producción manufacturera en Estados Unidos es importante porque nosotros estamos integrados en cadenas de valor y eso quiere decir que si crece la demanda por manufacturas en Estados Unidos, eso jala a nuestras exportaciones, tan temprano como el 2010, creciendo al 6.4%. En el 2016 creció el 0.2%. Eso quiere decir que no tuvimos el aliento, el estímulo de un sector exportador americano, de un sector exportador norteamericano, que anclado con la capacidad manufacturera nuestra, nos diera un impulso adicional a nuestro espacio de crecimiento. Comercio internacional 2005 crecía 12.5% ese año. En el 2016, la tasa menor de crecimiento a partir de la que observamos en la crisis del 2009. No ha estado ahí en consecuencia el entorno internacional para darnos aliento. Y en términos generales, un mundo que crecía al 5.6 en el 2007 no ha alcanzado a darle la vuelta al entorno de la crisis y año con año hemos venido teniendo sorpresas negativas de crecimiento. La última vez que tuvimos una sorpresa positiva fue en el 2012. Ese año al principio se esperaba un crecimiento de 3.3 y el crecimiento que se dio fue un crecimiento de 3.5%. En el 2016 se esperaba en el mundo 3.6 y se dio 3.2. Este año esperamos 3.5 y pudiera ser la primera vez desde el 2012 que tuviera el mundo una sorpresa positiva de crecimiento, pero no ha estado para ayudarnos ni el sector energético, ni el sector exportador, ni el entorno de crecimiento en el mundo, lo que implica que en ausencia de un trabajo distinto nuestro,
de esta legislatura, encabezados por el presidente Peña Nieto, no habríamos tenido los elementos inerciales que le ayudaban a la economía mexicana a crecer. Y si la inercia no estaba ahí para ayudarnos, había que cambiar la estructura si queríamos seguir creciendo la que sigue. Ahí se ve el impacto de este entorno complicado en muchas de nuestras variables. Si vemos desde muchas perspectivas, el tipo de cambio es prácticamente un espejo del precio del petróleo. Y ahí se ve la caída brutal que tuvimos en un espacio de apenas 2 meses entre principios del 2014 y el otoño ya del 2014. Fue una caída de más de $50 en el precio del petróleo, que se reflejó en un ajuste muy importante en el tipo de cambio. Allí en el 16 se ve prácticamente cómo las dos variables se mueven el inverso una de la otra, y conforme va bajando el precio del petróleo, se va depreciando el tipo de cambio. Y a ese contexto ya de por sí complicado, había que sumarle lo que sucedió en términos de la incertidumbre que implica y que seguirá estando presente durante este 2017, el 2018 y hacia adelante, el cambio en la administración en Estados Unidos, que pone en duda el modelo de integración que habríamos de tener con Norteamérica. Y vemos cómo, a pesar de haber una recuperación importante en el precio del petróleo, de los $18 a los poquito más de 40, el tipo de cambio se sigue ajustando como resultado de esa inestabilidad. Inestabilidad que se ha reducido, incertidumbre que se ha acotado y que nos ha permitido que el tipo de cambio regrese a un nivel más cercano al que corresponde a nuestros fundamentales, pero que no pasa un día sin que nos recuerde que el riesgo sigue ahí, que la incertidumbre sigue presente y que habrá de acompañarnos en el 17 y habrá de acompañarnos en el 18. Y eso nos obliga a ser especialmente cuidadosos. Nada de esto que acabamos de revisar son temas que estén bajo nuestro control. Nosotros no tenemos mucho que decir en el precio internacional del petróleo. Nosotros no tenemos mucho que decir en materia de las decisiones que en geopolítica se vayan tomando y que se va reflejando. En los últimos días, nuestro tipo de cambio ha reflejado incertidumbre geopolítica con cargo a lo que está pasando en Corea del Norte, ha reflejado la incertidumbre de la caída reciente ahora en el precio del petróleo y refleja de nuevo la renovada incertidumbre al amparo del destino que vaya tomando la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hacia el 18, cualquiera de estos elementos de riesgo se puede seguir actualizando y eso nos obliga a que en materia de política fiscal y política monetaria seamos conservadores y cautos y nos obliga de nuevo a seguir implementando las reformas estructurales. El gobierno puede controlar solamente 3 variables para acompañar a la economía: su política fiscal, su política monetaria y las reformas estructurales. Hoy la política fiscal ayuda al crecimiento no por la vía del estímulo, sino por la vía de la certidumbre. México tuvo oportunidad de acompañar a la crisis del 2009, a la entrada en vigor de la reforma fiscal y a la entrada en vigor de las reformas estructurales con un estímulo por la vía del gasto. Y eso nos ayudó a mantener dinamismo en este contexto complicado. Pero habíamos comprometido, y hoy en la incertidumbre se vuelve especialmente relevante que lo cumplamos, desde el 2013, y cada paquete económico, cada criterio de política económica, habíamos dicho que regresaríamos al final de la administración a tener un déficit de 2.5%. Ese será ancla de lo que les habremos de presentar literalmente de este viernes ya al otro. Ese regresar al 2.5 nos implica cierto nivel de superávit primario, dados los ingresos que habremos de tener más este nivel de endeudamiento, pues nos darán los techos de gasto y dentro de los techos de gasto, acomodando las presiones que tenemos sobre todo por la vía de pensiones, se irán desdoblando en lo que podamos hacer en cada una de las dependencias. Hoy la política fiscal abona para que se siga teniendo confianza en el país, pero le estamos retirando el estímulo que implicaba el déficit. La política monetaria abona de igual manera. Abona hoy por la vía de mantener bien ancladas nuestras expectativas de inflación, pero en el corto plazo
una política monetaria más restrictiva que se traduce en mayores tasas de interés, le quita de nuevo un elemento de estímulo a la economía. ¿Cómo estamos pues parados ahorita? Una política fiscal que está quitando estímulo, una política monetaria que empieza a apretar, un contexto internacional adverso y muchos elementos de incertidumbre. Lo que nos queda por hacer, primero, agradecerles desde Hacienda a quienes valientemente acompañaron al presidente la aprobación de las reformas estructurales y hoy implementarlos de manera agresiva. Porque si no estamos creciendo por ninguna de las otras variables, la única explicación del crecimiento y del empleo que hoy estamos viendo es que cambiamos la estructura de la economía para hacerla más moderna, más flexible y con mayor capacidad de resistir este entorno volátil e incierto que hoy tenemos. La que sigue. Política fiscal. Ahí vamos a ver lo importante que ha sido en estos momentos en donde requerimos certidumbre, el compromiso que ha tenido el presidente Peña Nieto con responsabilidad tributaria. Ahí se ve, parados en el 2013, cuál era la expectativa que tenían los analistas de cómo iban a evolucionar México en términos de alcanzar un superávit primario, de cómo iban a evolucionar los países de América Latina y de cómo iban a evolucionar los países del G20. En el 2013, lo que se esperaba o lo que se veía es que los países emergentes del G20 llevaban un poco la delantera, partían casi de equilibrio y tendrían un balance primario que iría creciendo en el tiempo para superar el 1.2% en el 2018. En el caso de América Latina, una mejor posición que la que tenía México, cerca también del balance primario, y se estimaba que para el 2018 tuviera ya un pequeño superávit primario. Y de México se esperaba el estímulo del que habíamos platicado y que empezáramos a recuperar espacio fiscal y regresáramos a balance primario desde el 2018. Y podemos ver cómo se han venido moviendo estas expectativas. Ahí se ve cómo se deterioró el balance de los países de Latinoamérica, cómo se deterioró el balance de los países emergentes del G20 y cómo en cambio México ha venido cumpliendo la trayectoria que comprometió cada vez con un menor déficit primario, alcanzando este año un superávit primario y manteniéndolo de manera constante del 18 en adelante, al tiempo que el resto de América Latina y del G20 ha visto deteriorar su balance fiscal. Y este balance primario, ¿en qué se traduce en términos de la deuda como porcentaje del PIB? De nuevo, parados en el 2013, América Latina cerca del 50%, se esperaba siguiera creciendo y luego empezara a disminuir. México se esperaba disminuyera y luego se mantuviera constante, y los países emergentes del G20 se esperaba que mantuvieran una trayectoria descendente de la deuda como porcentaje del PIB. Y podemos de nuevo ver cómo ha venido evolucionando esta medida y estas expectativas. Ahí se ve cómo en el caso de México, de América Latina y del G20, en todos los casos se incrementó el porcentaje de deuda a PIB, pero es solamente en el caso de México que se espera que estemos en una trayectoria descendente hacia adelante. Eso quiere decir que vamos a entregar la administración con una situación de finanzas públicas sanas conforme a estas dos métricas, la deuda cayendo como porcentaje del PIB y la economía con un balance primario que sea sostenible hacia adelante, y esto se ubica en contraste con lo que seguimos viendo y se espera sea la conducta de los países emergentes, todos ellos con con déficits primarios, y todos ellos todavía en una trayectoria de deuda a PIB creciente, en contraste con la nuestra, que habrá de ser decreciente, y la combinación de ambos que le irá permitiendo al país recuperar espacios fiscales. La que sigue. En términos de política monetaria y del anclaje que la política monetaria tiene sobre la inflación, se ve en el pasado reciente los retos que el país tuvo para estabilizar la dinámica de formación de precios. Cuando Charbel y yo nos conocimos en esa administración en 1982, pues la inflación superaba el 95% y se alcanza un entorno de mayor estabilidad hasta el 2000.
En 2000 tuvimos una inflación promedio en la administración que terminó en el 2006 de 4.78, la anterior administración de 4.35, y de cumplirse las expectativas que traen los analistas hacia el 2018, incorporando el proceso que estamos viendo ahorita en el 17, lo que se espera es que por primera vez en la historia moderna, México ubique su inflación promedio de una administración adentro de los rangos que tiene el Banco de México. No solamente entonces tenemos un marco con un superávit primario, con una deuda que va cayendo como porcentaje del PIB, sino que tenemos una dinámica en la formación de precios que, comparada con nuestra historia reciente, por primera vez se ubica dentro de lo que el Banco de México hubiese esperado. La que sigue. ¿Cuál ha sido el impacto de las reformas estructurales? Y podemos ir viendo una con una y reconocer en ellas el trabajo legislativo y el trabajo de implementación por parte del Ejecutivo. No se entiende la dinámica laboral que hoy tenemos en ausencia de la reforma laboral, que le metió a nuestro mercado muchos mayores elementos de flexibilidad. Y la reforma laboral hoy explica que tengamos una capacidad de generar 2.8 millones de empleos y 550,000 empleos en lo que va del año. En el caso de la reforma educativa, todos tenemos claro lo que estamos sembrando y lo difícil que ha sido hacia adelante en términos de evaluación, pero la reforma educativa también tiene un presente muy claro. Hoy, 3 de cada 10 estudiantes en el sector educativo están recibiendo una beca y 8 de cada 10 alumnos en nuestros institutos de educación superior son los primeros en la historia de su familia en alcanzar ese grado. Y quien termine ese grado, antes de 6 meses, encuentra un empleo en el 80% de los casos. La reforma energética nos ha permitido anclar un proceso de inversión que habrá de darnos certeza hacia adelante. Los compromisos ya de inversión en las rondas que ya se dieron, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico, implican 80 billones de dólares. Y se estima que en las rondas subsecuentes estos compromisos se incrementen en 20 billones de dólares adicionales, teniendo entonces certeza ya desde ahorita, desde esta administración, en que la siguiente tendrá un piso de inversión de más de 100 billones de dólares. Si tomamos en consideración que en esta administración todos los sectores en su conjunto han anclado un proceso de inversión extranjera que ha sido histórica y que solamente los compromisos que ya se tienen para la siguiente administración son casi el 70% de lo que su conjunto hemos generado, eso ilustra la potencia y la importancia de la reforma energética para el país. La reforma de telecomunicaciones, precios, competencia, accesibilidad, y el único país en el mundo que dedicó el dividendo digital para construir una red compartida que habrá de asegurar el acceso a Internet para el 93% de la población en los siguientes 4 o 5 años. Este proceso de generación de empleo, el crecimiento que se ha visto en la masa salarial, se ha visto también acompañado de una mucha mayor competencia en el sector financiero. Competencia que implica que hoy en México hay más crédito y que el crédito es más barato. Y una cifra notable que ilustra el impacto de la reforma financiera se ve en el hecho de que, a pesar de que las tasas de interés del Banco de México han subido 400 puntos base, las tasas de interés que enfrentan los consumidores que piden prestado para una casa, para su empresa, para un automóvil, en general para el consumo, prácticamente no se han incrementado. Y no se entiende nuestra fortaleza como país en ausencia de la reforma fiscal. Como vimos en las láminas anteriores, el deterioro en las finanzas públicas, resultado de la combinación del precio y de la plataforma, implicó que perdiéramos 5 puntos del PIB, que se sustituyeron de ingresos tributarios. Cuando hablamos de una reforma tributaria, pedimos que se amplíe la base, pedimos que no impacte el proceso de formación de precios, que no impacte la inversión, que no genere menos empleo. Y lo que tenemos hoy es una reforma fiscal en donde son más los que están contribuyendo al gasto público y en donde no tuvimos deterioro ni en inversión, ni en empleo, ni en proceso de formación de precios. Esto es, esta es la reforma fiscal que el país ocupaba. Con todas las dificultades y todos los retos, el resultado de esta reforma fiscal hoy permite que enfrentemos incertidumbre en un marco de mucha mayor tranquilidad. La que sigue. La estabilidad no es un objetivo en sí mismo. No queremos tener
un balance primario, un porcentaje de deuda PIB decreciente, no queremos tener un entorno de precios que permanezca la inflación bien anclada porque sean objetivos en sí mismos. Lo queremos hacer porque un marco estable se traduce en mejores posibilidades de inclusión para los mexicanos. Y aquí podemos ver cómo esta estabilidad, ahí la vimos a partir sobre todo del 2000, ha venido rindiendo buenos frutos en prácticamente la métrica que uno escoja. Por ejemplo, empleos. Y ahí se ve cómo ha venido evolucionando la capacidad de esta economía de generar empleos y cómo se aceleró en los 4 años recientes. El número de contribuyentes también creció de manera importante, pero también se aceleró en lo que va de esta administración. El número de pasajeros transportados como una medida de inclusión se ha multiplicado prácticamente por 3 y buena parte de ese incremento se dio en los últimos 4 años. Lo atractivo de nuestra economía para recibir viajeros internacionales creció de manera importante y se multiplicó en los últimos 4 años. La capacidad de adquirir un automóvil creció con una pendiente positiva, pero creció mucho más en lo que va de la administración. El reto que todavía tenemos de alfabetizar, prácticamente superado al 100% hacia el término de esta administración. El número de estudiantes en una institución de educación superior, de nuevo con una pendiente positiva, pero de nuevo el incremento que hemos visto en esta administración por año ha sido notable. Se ha desplomado la mortalidad infantil, el número de viviendas que en 1990 implicaban que 1 de cada 5 viviendas no tuvieran piso firme, hoy prácticamente es una circunstancia que ya no se ve, como ya no se ven tampoco viviendas que no estén vinculadas a agua entubada. El porcentaje que nos falta por cubrir pues, es el más pequeño que hemos tenido en nuestra historia. Y en términos generales, la pobreza extrema se ha venido abatiendo de forma también muy relevante. Esto es, la estabilidad que se ha construido redunda en una economía mucho más incluyente y en una economía que es capaz de ofrecer muchos más satisfactores en beneficio de un número mayor de mexicanos. La que sigue. Y con esta termino. Tenemos 5 retos importantes hacia adelante. Tenemos un reto de mantener la estabilidad de nuestra economía, insisto, en un marco complicado y habremos de hacerlo con una política fiscal y monetaria responsable y coherente y con un paquete económico que tenga ese sello y que estamos ciertos contará con su apoyo. Tenemos que fortalecer las condiciones de crecimiento a largo plazo de la economía y habremos de hacerlo implementando de forma agresiva las reformas estructurales que esta legislatura nos dio. Tenemos que seguir combatiendo la pobreza. Aún habiendo hecho muchos avances, todavía lo que vemos en México es incompatible con el México que queremos y que podemos ser, pero podemos enfrentar este reto sabiendo que tenemos una economía mucho más incluyente. Sin duda, tenemos el reto de redefinir el marco de nuestras relaciones internacionales, específicamente con Estados Unidos, pero habremos de hacerlo sabiendo que somos un país que tiene múltiples pertenencias y una gran oportunidad de convertir esas pertenencias en prosperidad. Y tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestro Estado de Derecho y habremos de hacerlo desde el punto de vista hacendario, fortaleciendo todos los esquemas que tenemos para ofrecer al ciudadano absoluta transparencia presupuestaria. Muchas gracias de nuevo por su atención y por su apoyo.